Santiago es historiador y crítico del arte, es PhD cum laude en Historia y Teoría y Crítica del Arte de la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en varias universidades de Bogotá, entre ellas, obviamente, la Academia Superior de Artes de Bogotá, actual Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Y pues Santiago, quiero decirlo, forma parte del grupo de investigación Poiesis 21 de la Facultad de Artes ASAP, que es uno de esos vínculos que sigue manteniendo. Es miembro del comité científico de la revista Calle 14, que es otro de los vínculos que sigue manteniendo con nosotros, y además, pues muy seguramente, desde ya quisiera comprometerlo para el proyecto de doctorado del que estamos dando el primer pasito con este evento. Quisiera recordarlo, o sea, la Universidad Distrital le ha apostado a este proyecto de doctorado y esperamos que Santiago nos siga acompañando en este proceso. Bienvenido, Santiago, a tu ponencia Islas Transversales. Bueno, gracias Pedro Pablo, para mí pues ya estuve esta mañana, de hecho no me he ido todo el día, pero tengo que decirles, es un gusto estar acá de nuevo. Lo que ustedes están viendo es una película que se llama La Edad de la Tierra de Glauber Rocha. En 5 días se cumplen 30 años del lanzamiento comercial de esta película, que es, digamos, pues una aproximación que yo puedo hacer hacia una estética descolonial sin que sea yo conocedor de las estéticas descoloniales. Entonces, es una aproximación intuitiva, pero creo que es el mejor vehículo para mí para poder expresarme. La película está hecha para ser, en palabras del propio Rocha, como lo vamos a ver, vista en cualquier lugar, en un estadio, en una fiesta, en la cama, en una huelga, en una clase y por qué no en una conferencia sobre estética. Lo que quisiera hacer es leerles algunas, digamos, de las ideas que tiene Rocha, no solo acerca de esta película, cómo la hizo, por qué, qué dificultades tuvo, sino también de su pensamiento general, porque Glauber Rocha, a los casi 30 años de su muerte, porque muere el 21 de agosto de 1981, es uno de los grandes filósofos cineastas de América Latina. Hoy, como sucede, por ejemplo, con el legado de Camilo Torres, es una figura que no conocemos, que nos ha, digamos, a la que nos cuesta trabajo llegar, porque ustedes saben por qué, ¿no? Pero que a pesar de la rareza misma de lo que es esta obra, que es su última obra, creo yo que nos puede como seguir hablando y diciendo cosas. No es una película fácil y por lo mismo la vamos a ver y no la vamos a escuchar, ustedes la van a escuchar un poco, pero la podríamos ver, ¿no? La podríamos ver, no está programada en el ciclo de cine, pero no tengo ningún problema en facilitar esta copia para que después ustedes la puedan ver, porque entre otras cosas es una película de 2 horas. Yo quería hablar durante 2 horas, escribí 20 páginas, ¿no? Y no puedo, ¿no? Me tocará después. Entonces, solo vamos a ver una parte, de pronto hasta eso es mejor, ¿no? Obviamente no voy a contar el final de la película, porque eso ustedes no me lo perdonarían, pero vamos entonces un poco a empezar como con esta historia. Ustedes me perdonan, el tono es un poco dramático, porque las personas que escribimos sobre arte somos así, ¿no? Estamos mucho tiempo solos, nos emocionamos frente al teclado y pensamos que estamos haciendo cosas importantísimas y nos da por ese tono así como heroico, heroizante, de pronto colonialista, de pronto descolonial, no sé. En 1980, Glauber Rocha lanzó la que sería su última película, La Edad de la Tierra. Cruzada por problemas financieros, la incomprensión inicial, un lenguaje experimental y abstracto, la película ha tenido una rara vida a la vez que es el testamento de Rocha, quien moriría después, como ya lo mencionamos, el 21 de agosto de 1981. Hoy La Edad de la Tierra sigue siendo una obra única, no solo en la obra general de Rocha, no solo en el cine brasilero, sino en el cine latinoamericano. La Edad de la Tierra es un experimento, una aventura fílmica, un intento de ruptura con la narrativa del cine occidental.
Una búsqueda, como en otra de sus obras, de encontrar la manera de sumergirse en el inconsciente del sujeto y desenclavar por medio de la oralidad, la repetición, el delirio, el grito y esencialmente por medio de una singular interpretación de la figura de Cristo, las claves simbólicas que permitan una revolución del inconsciente, en sus propias palabras, una descolonización. La Edad de la Tierra fue un fracaso comercial, una película controvertida, polémica, que más que verse debía experimentarse en una especie de maracaná electrónico, palabras también del propio cineasta. Según Iván Aventes, esta película combina el carácter profético del protestantismo, la estética católica, el barroco místico sensual y los rituales afro-orientales. Piensa la religión como teatro pop, capaz de desencadenar fuerzas incontrolables de liberación. Una microfísica del poder glauberiana donde están presentes todas las fuerzas sociales emergentes post-mayo del 64. La Edad de la Tierra es la pieza final de la trilogía de la Tierra que inicia Glauber con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol en 1963, continúa con Tierra en Trance en 1967 y finaliza hace 30 años, como ya lo dijimos, con estas edades de nuestra Tierra. La Edad de la Tierra para Iván Aventes es el comienzo del futuro de un proyecto de cine interrumpido por la muerte. Una película que poco se presta al juego inocuo de es buena, es mala, me gustó, no me gustó. O entramos en su flujo y gozamos con el apocalipsis carioca de Tarcisio Meira ladrando, estamos en la cloaca del universo y nuestros cimientos fueron destruidos, o asistiremos martirizados a una película delirante e insoportable. Para Pascal Bonitzer, la Edad de la Tierra es una imposibilidad grandiosa, una travesía del mundo y del tiempo, un descubrimiento de América a contramano, un acorazado Potemkin negro informe, lleno de gestos y ritmado. Anticlásico al extremo, un chorro de sangre en la cara del cinema actual dominado por la dulzura. En una carta a Celso Amorín, fechada a Río, Carnaval 1980, Rocha resume: comencé a filmar La Edad de la Tierra el 8 de diciembre de 1978. Esperé 1 año y 6 meses por el financiamiento, vetado por Roberto Farías y Leandro. Tuve que hablar con Ney Braga y 2 veces pedí la intervención de Veloz. El dinero solo salió en octubre de 1978. Celito Viana, mi ex socio de Mapa Films, se negó a producirlo diciendo que discordaba con mis ideas políticas. Esta película fue rechazada por los productores iniciales Jim Byers, Razan y Andrew Barensbank, quienes pagaron $10,000 por el guión. En México fue prohibido por la censura, Escándalo Mundial 1975. Rechazada por Serge Silverman, por Coppola, por Franco Cristaldi, por Mosfilm. Antes, su embrión fue rechazado por Allende y por Cuba y CAIC, y rechazado por la United Artists. Este proceso inicia en 1972, cuando volví de La Habana. Filmé de diciembre de 1978 a marzo de 1979. El montaje terminó en marzo de 1980, son casi 10 años. Filmé en Bahía, en Brasilia y en Río. La película se compone de 7 movimientos abstractos, dialécticamente imbricados en la síntesis de cada movimiento triangular. La primera capital es Bahía, la segunda Río y la tercera es Brasilia. Montaje nuclear: la película está generada en el inconsciente, el rodaje, el consciente, que es el montaje, y lo metafísico, la proyección. Esta sinfonía neo-eisensteiana dura 4 horas y media, el equivalente a 3 largometrajes. El destino de esta película no es Cannes. Ella deberá circular en una nueva geopolítica, comenzar por el tercer mundo, por Brasil, América Latina, África, el mundo árabe, China, y al final del año próximo entrar comercialmente en Europa y en los Estados Unidos. Para mí es descolonización definitiva. Quiero primero importar la película al tercer mundo y luego exportarla. Efectivamente, la película en 35 milímetros y color y de una duración de 160 minutos se lanza el 2 de septiembre de 1980 en la Muestra Internacional de Cine de Venecia. Allí tiene una recepción crítica y polémica. Luis Mallet recibe el León de Venecia con Atlantic City
y Rocha causa un escándalo enorme acusándolo y a la dirección del festival de fascistas, siendo él mismo acusado por sus posiciones políticas en Brasil. Un año antes, Glauber había atacado a Jean Rouge, invitado al Festival de Cine en Brasilia, acusándolo de colonizador y agente del Estado francés. El malestar que causa con sus declaraciones lleva a que la película sea retirada del Festival de Cine Ibérico y Latinoamericano de Biarritz. Y curiosamente, poco después, La Edad de la Tierra gana un festival, el premio del Festival de Cine de Cartagena, aquí en Colombia. Volvamos entonces a evaluar las ideas del propio cineasta frente a la película. En carta a Daniel Talbot, el 6 de agosto de 1978, escribe: estoy acabando La Edad de la Tierra. La copia quedará lista en noviembre. La película tendrá 2 horas y media de duración, más o menos. Scope, colores, directo. Es la vida de Cristo según el Apocalipsis. Es una versión política de los 4 jinetes del Apocalipsis. Un marginal, Jesse Valadão, en Bahía. Un profeta negro, Antonio Pitanga, en Brasilia. Un bandido de las favelas de Río, Geraldo Dorrey, y un militar, Tarcisio Meira, en el Carnaval de Río. Hay un montaje nuclear que produce una nueva puesta en escena. Aquí creo que recibe el espíritu de la teoría científica de Eisenstein. El secreto de mis películas es la práctica del montaje dialéctico, un método científico, pero las personas piensan que estoy loco. Es muy fácil. Sobre La Edad de la Tierra, creo que la película va a provocar una gran polémica, no al nivel porno, más al nivel filosófico formal. El resultado final cumple con esta descripción de la vida de estos 4 jinetes del Apocalipsis, delirantes, sexuados, llenos de miedo y asco, pero que son también sombras, caricaturas de otros, y a la vez de sí mismos. Estos 4 personajes, como en la película anterior de Rocha, El león de las 7 cabezas, que sucede en África, cumplen la función de reasentar, si quiere, un conjunto cultural, una historia, un continente, logrando que el conjunto de ellos simbolice lo humano en Brasil, o al menos las expresiones políticas de sus fuerzas ideológicas y económicas. El nativo americano, el migrante africano, el conquistador lusitano y el colonialista norteeuropeo norteamericano, en lo que Rocha llamaría el espacio afroluso brasileño. Estos personajes principales interactúan cada uno de ellos con una pareja femenina: Ana María Magalhães, Norma Benguel, Danusa Leao, Paloma Rocha, Paula Gaitán, quienes son sus contrapartes, sus conciencias, sus voces y sus mutadas. Todos ellos recitan repetidamente parlamentos que están fraccionados, cortados, mezclados, sobreimpuestos, sobresaltados y sobreexpuestos. Hay en toda la película un tono vociferante que ocupa a los actores, un exceso de dramaturgia en un rodaje que se hace en escenarios públicos, en plazas, en calles. Es un teatro callejero, un happening, un florecimiento del inconsciente colectivo en el rodaje, donde Rocha anima, agita incesantemente a sus actores a ir más lejos, y a los transeúntes de Bahía de Río, a los pescadores de la Bahía de Guanabara, a entrar en escena. La película, como ya hemos visto, también es un intento de llevar el método de montaje de Eisenstein al interior del mito, de concebirlo como una expresión del materialismo dialéctico y utilizarlo como herramienta científica para explorar el inconsciente. Marx y Eisenstein parecen fundirse en un solo hombre. Para Rocha, en una trinidad, si uniéramos a estas 2 personalidades, la de Ernesto Guevara, el modelo de hombre nuevo que encontrara Rocha. Esta fe en el materialismo, en la dialéctica, en Marx, ocupan a Rocha y se convierten en parte central de su pensamiento, como lo prueban las entrevistas que concede en La Habana en 1971, en la que descalifica toda la producción burguesa, la novela, el melodrama y la estética, que sirve para complacer el gusto en el sistema capitalista. En sus propias palabras, el conocimiento de los datos concretos de la realidad, el análisis dialéctico de los datos concretos, provoca realidades políticas y realidades estéticas. El concepto de arte feo y de arte bonito, que es un concepto de la estética burguesa de origen hegeliano, es completamente abstracto, parcial, idealista, porque no existe arte feo y no existe arte bonito. El arte bonito será el arte verdadero.
y la verdad se obtiene a través del ejercicio dialéctico sobre las contradicciones de la realidad. Así, Glauber recuerda a André Breton, quien en 1926 declaraba: el arte auténtico de hoy está ligado a la actividad social revolucionaria, tiende a la confusión y a la destrucción de la sociedad capitalista. Glauber se declara interesado en una estética neoconstructivista o anarcoconstructivista. Y recordemos que el constructivismo, como el suprematismo y el left, buscaban la abolición del arte como esteticismo burgués superado y se abrían a posibilidades verdaderamente revolucionarias. Naum Gabo dice, por ejemplo, si la casa, según la famosa frase de Le Corbusier, era una máquina para vivir, la obra de arte suprematista podrá definirse como una máquina con la cual vivir. Gabo también afirma en el manifiesto del realismo constructivista: la vida no conoce ni el bien ni el mal, ni la justicia como medida moral. La necesidad es la mayor y más justa, la necesidad es la mayor y la más justa de todas las morales. Entre 1970 y 1971, Glauber vive en La Habana, donde quiere experimentar otra revolución, la revolución cubana, que como la revolución de octubre, también terminará arruinada en sus posibilidades. Desde ese lugar privilegiado y verdaderamente revolucionario, aún no triunfaba en Chile Salvador Allende, Glauber examina el papel del intelectual latinoamericano y dice, 2 puntos, lo que sucede con el intelectual latinoamericano es que durante los años 60 se habló de la colonización cultural en el desarrollo, pero en realidad el intelectual latinoamericano continuó colonizado porque continuó usando la razón burguesa colonizadora como su propio instrumento de acción. Aún teniendo un contenido revolucionario y anticolonizador, su pensamiento continuó siendo expresado a través de un lenguaje colonizado, porque aprendió a leer en francés, en inglés, aprendió el pensamiento europeo, americano, y aplicar ese pensamiento para investigar su propia realidad. Y quedó en una contradicción, paralizado por no hacer práctica política. Y no consiguió llegar a un nuevo lenguaje y desvincularse del racionalismo de la cultura burguesa. Porque hay incluso un problema más complejo en este asunto, que es el concepto de razón. La razón fue una cosa creada por la sociedad burguesa para justificar su propia ideología de clase. En este proceso de servilismo de los intelectuales al poder, el problema de la razón siempre estuvo ahí. Fue algo creado por la sociedad para justificar sus propias ideologías de clase. En esa razón que determina una política y una estética, un comportamiento filosófico, siempre estará la razón del interés de clase, que incluso influyó en la práctica de la ciencia. El intelectual en América Latina hoy debe estar completamente integrado en el proceso de liberación popular, completamente integrado en la actividad política, porque ahí su arte va a desarrollarse con más profundidad, porque él no estará sometido a intereses de la burguesía, pero integrado a los intereses del pueblo. Entonces eso es un cambio, una revolución cultural profunda de ese concepto. Solo a partir de ahí es posible que el intelectual, dejando de ser esa especie de clase privilegiada al servicio de la burguesía, pase a ser una clase integrada a los intereses del pueblo. Entonces el término intelectual, la propia nomenclatura, ya es una nomenclatura reaccionaria que pertenece a la vieja cultura del imperialismo. En el momento en que un intelectual se revoluciona, se desmitifica y pasa a ser un mensajero, un intermediario más profundo, más coherente de las necesidades, su actividad de creación y su espíritu ganará un valor mucho mayor. De nuevo, Glauber recuerda a los surrealistas, porque Breton afirmaba ya en los años 30: el poeta futuro superará la idea deprimente del irreparable divorcio entre la acción y el sueño, o a la Tremont, que antes declaraba: la poesía debe tener como objetivo la verdad práctica. Años después, mientras filmaba y terminaba La Edad de la Tierra, Rocha deja de lado estas creencias absolutistas, reflexionando sobre las limitaciones del materialismo dialéctico en el arte. En una carta que escribe a Diegues en 1975, se encuentra una discreción poema que puede aclararnos las intenciones del director. 2 puntos. Es preciso romper las fronteras de la muerte, superarla por medio del montaje dialéctico materialista de la vida. El final idealista del melodrama tragicómico que hace al hombre envejecer o morir, no por destino o accidente, pero por la traición del inconsciente enmascarado,
tan ático y vampiresco que chupa y devora lejos, y matar la bestia del yo neurótico, liberar la colectividad creativa y no localizar la muerte en la vida, más la vida en la vida. Con dureza pero con ternura siempre. La dura ternura de la práctica dialéctica, del psicoanálisis antifreudiano, del psicoanálisis materialista, dialéctico, contradictorio, revolucionario, de la muerte de la tradición inconsciente de la tragedia y la revolución del espectáculo histórico a través del cine, espejo dialéctico de nuestra historia inconsciente, que vuelve el consciente y el metalogos antimateria infinita, que rejuvenece la conciencia del cuerpo y la vida. De nuevo voy a citar a Apollinaire, porque en 1913 ya afirmaba lo siguiente: los contrabandistas de las formas no defraudarán nuestras estatuas de sal ante la aduana de la razón. Para Glauber, la filosofía marxista, aunque localice en la alienación neurótica el efecto trágico de la explotación esclava del hombre por el hombre, legislada por el Estado capitalista, no procede al análisis metalingüístico ni la identifica inconscientemente en el origen del proceso sexual divino. Pero Glauber también excusa a Marx, pues este no vivió ni la era de la electricidad ni el mundo del cine, ni conoció el psicoanálisis, lo que le impidió percibir tanto el análisis metalingüístico como la identificación del inconsciente. La idea de que el hombre pueda, como lo anuncia el Apocalipsis, superar su propia muerte, existir más allá de la muerte y en la muerte, angustia a Glauber, presintiendo quizás su paso al más allá. El surrealismo os introducirá en la muerte, que es una sociedad secreta, afirmaba Breton en su segundo manifiesto surrealista. Y si un fantasma recorre la edad de la Tierra, es el fantasma del surrealismo. Breton, quien junto a Trotsky escribiera en México por un arte revolucionario independiente, vivió intensamente las contradicciones y las tensiones entre el surrealismo como una vía para la revolución interior y el marxismo como un método de cambio social y material. Amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas, diría Breton en su segundo manifiesto surrealista. Iván Aventes señala que en la edad de la Tierra Rocha vuelve al problema de la creencia, no en la revolución, mucho menos en la racionalidad de la historia, sino la creencia en el devenir revolucionario del inconsciente y la cultura, movido no por la fe cristiana, mas por la creencia en un nuevo humanismo, en palabras de Rocha, de una cristiandad descristificada. Personalmente diciendo de este tema, porque para mí, tanto la edad de la Tierra como el león de 7 cabezas son relatos sobre el fin del colonialismo y las luchas de independencia. Y si es válido utilizar el término, son películas que abogan por una descolonización subversiva y rebelde. Sin embargo, no podemos olvidar que la película, como afirma al final de la misma el propio director, Bosenov, está motivada por el asesinato de su admiradísimo Pierpaolo Pasolini, monstruo divino del neorrealismo italiano, en sus propias palabras, quien había filmado ya en 1963 la vida de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Cristo y Pasolini son la fuente del mito, salsa del espagueti, esperma del apocalipsis italiano, diría Glauber. Así no es fácil, no es difícil imaginar que el cine de Hollywood, expresión máxima del colonialismo en el siglo XX, es concebida por Glauber como el ejemplo de todo lo que quiere oponerse. En su libro El siglo del cine, dedicado al cine y sus directores, hace una crítica a Apocalypse Now de Coppola, la que, como todos sabemos, es su muy particular versión de la guerra del Vietnam. Me veo en la necesidad de reproducir a partes del texto, pues no solo es una brillante revisión histórica del colonialismo capitalista, sino una excelente crítica a una de las grandes cintas del cine norteamericano y la guerra de Vietnam.
Se exhibe en Brasil el film norteamericano Apocalypse Now, producido, coescrito y dirigido por Francis Ford Coppola, quien es considerado el genio contemporáneo de Hollywood. El co-guionista escogido para cinedramatizar la novela El corazón de las tinieblas del polonés Joseph Conrad es John Milius, cuya fama se debe a las sucesivas autoproclamaciones fascistas en todo lo que habla, escribe o filma. La elección de Conrad y del poeta inglés T.S. Eliot como temas del apocalipsis cinematográfico denota la nostalgia de Coppola por la literatura colonialista. Conrad, que participó en la cabalgata colonizadora de Inglaterra en África, Asia y América, escribió novelas que justificaron crímenes en nombre de utopías. Tengo que acabar ya. ¿Qué hacemos? Termino. Tomás Moro reveló que el dorado existía en algún infierno tropical y el mito de la tierra prometida alimentaría el protestantismo anglosajón como el mito del Grial alimentó el catolicismo católico. La estrategia colonizadora es conquistar tierras más allá de Taprobana, según canta el gran Luis de Camões en la mayor epopeya literaria europea, Las Luisiadas, que de lado bordean Vietnam. Cualquier crimen es justificable desde que sus autores proclamen valores más altos que la vida. Todo es relativo a la vida y la muerte, excepto Dios. Este absolutismo generador de utopías genera crímenes. Para conquistar Jerusalén y los territorios judíos, palestinos y árabes, la Iglesia Católica Europea militarizó a los cristianos. Las cruzadas invadieron África y Asia, dilatando la fe y el imperio. Los enemigos, los infieles, son demonios exterminables. La guerra de conquista colonial de Europa en África, Asia y Américas es santa. Moisés comanda Inglaterra en la conquista de América del Norte y Cristo comanda España y Portugal en la conquista de las Américas del Centro y el Sur. Vencidos, los dioses afroasiáticos y latinos son humillados por Moisés y Cristo. Los Estados Unidos de América resultan democráticos capitalistas de las pulsiones revolucionarias del protestantismo reformista y progresista en relación al catolicismo monárquico de Europa Latina. Los protestantes de varias sectas huyen para el Canaán yanqui y vinieron a quedarse. En cuanto a los católicos ibéricos explotaban y exportaban sin construir nada, los protestantes anglosajones estructuraban su mercado interno psicoeconómico, político y religioso. Superando la vieja Europa, los Estados Unidos desarrollan un nuevo ciclo imperializante hasta el primer infarto producido por la Revolución Soviética en 1917. De ahí en adelante los norteamericanos se benefician de la Segunda Guerra Mundial, apoderándose de la mitad de Europa mientras la otra fue sovietizada. Irónicamente, Hitler llevó al infierno al imperialismo británico. La Revolución China y la Revolución Árabe barrieron las columnas de Hércules de Oriente. Gandhi, Nasser, Fidel Castro, Argelia, Libia, Vietnam, Irán. La pérdida sucesiva de colonias implosiona la emoción yanqui. Asesinato de los Kennedy, Watergate, apocalipsis de un imperio, ciencia ficción del siglo XX. El mal para Francis Ford Coppola no está en Wall Street, que financia la guerra de Vietnam y financia la película. El mal reside en Camboya, en las ruinas de un palacio, iluminado por Vicente Estoraro, el maestro de la sombra y la luz. Para no explicar los orígenes económicos, políticos, culturales, religiosos de la guerra de Vietnam, Francis narra la historia del coronel Kurtz, héroe que se vuelve loco, no por causa del Pentágono, sino porque vive el infierno en contacto con los demonios vietnamitas. No hablando de Wall Street, Francis no habla de Moscú, Pekín o Hanoi.